Pues empezamos, queridos oyentes, la segunda parte tratando un monográfico y como no podía ser de otra manera, vamos a retomar el asunto relacionado con el conflicto, la guerra de Ucrania, la situación geopolítica europea y mundial, la ampliación de la OTAN. Creo que es un tema sin duda de gran interés y para ello el general Fontella, nuestro editor, ha preparado, digamos, una exposición a este respecto. Adelante, mi general, por favor. Bueno, buenas tardes otra vez. Simplemente hacer unos comentarios sobre el nivel estratégico sobre todo y también algo sobre el nivel táctico de la guerra de Ucrania. Hay que tener en cuenta además que el nivel táctico y el nivel estratégico pues está estrechamente relacionado. No se puede conseguir los objetivos estratégicos si antes no se han conseguido a nivel táctico, ¿no? Efectivamente, y es evidente que el nivel táctico no le va muy bien al ejército ruso, ¿no? Y por tanto, el nivel estratégico tampoco tiene que irle bien. Es más, parece ser que el tiempo corre en su contra. Porque conforme va pasando el tiempo, la guerra se va estancando, Ucrania recibe cada vez está más fortalecida, tiene más apoyo internacional de toda índole, diplomático, militar, financiero, de propaganda, etcétera. Y también el prestigio del ejército ruso y de Rusia y de su presidente, pues ese prestigio pues, se va desmoronando o también va en contra. Esta guerra me recuerda un poco también a lo que le pasó a los Estados Unidos en el Vietnam, que entraron en guerra en el Vietnam para evitar que esta nación cayese en poderes comunistas y cuando salió resulta que no el Vietnam del norte, sino que el norte y el sur eran comunistas y también Camboya y Laos. Entonces, si Rusia se ha metido en esta guerra para evitar la expansión de la OTAN hacia el este y como resultado de esta guerra, pues resulta que Suecia y Finlandia son de la OTAN y Ucrania, pues similar o no, por menos neutral, resulta que ha hecho las tortas como un pan, ¿no? Es decir, que a ver si el resultado que va a conseguir va a ser todo lo contrario a lo que se pretendía. Y también me preocupa la postura de España con respecto a la expansión de la OTAN, porque Turquía ha puesto pega. La única nación que yo sepa que haya puesto pega a Turquía a esa expansión ha sido Turquía, que no está claro si lo hace por convencimiento o simplemente para conseguir a cambio de que ceda una serie de contraprestaciones políticas, económicas o militares. Pero no está claro. Seguramente sea lo segundo. Tampoco está claro que la OTAN, porque seamos más fuertes, pues también los problemas también se multiplican. Y la cohesión y el manejar a tantos intereses contrapuestos como es Turquía y Grecia y también los Balcanes, pues resulta que eso a lo mejor más que fortalecer la puede debilitar. Y también me preocupa que España, que hemos pasado de la OTAN de entrada no, a la OTAN sí, pero como borregos, que no pongamos ninguna objeción a la entrada de Suecia y Finlandia, si no entra también dentro de la OTAN Ceuta y Melilla. Porque Ceuta y Melilla, todos sabemos que no está bajo el amparo de la OTAN. Luego yo creo que son los puntos que nos interesa desde el punto de vista estratégico. Y en cuanto a nivel táctico, pues, bueno, y otra cosa más también a nivel estratégico, que puede ocurrir como pasó también con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los países perdedores fueron los que la empezaron y casi solamente europeos, porque entonces hay que recordar que las primeras potencias del mundo eran pues, Inglaterra, Francia y después estaba Alemania e Italia. Y fueron los grandes perdedores. Perdieron la hegemonía mundial, perdieron todas sus colonias y sin embargo los poderes pasaron a Rusia y a Estados Unidos como los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí también puede ocurrir lo mismo, que los perdedores sean la Unión Europea. La Unión Europea, que recordemos que astutamente ya Gran Bretaña ya no está en la Unión Europea. Luego, el gran ganador sería Estados Unidos, Rusia no sabemos si ganará o perderá algo todavía, pero el gran perdedor serán los países de la Unión Europea, exceptuando Gran Bretaña
que casualmente ya no está en ella. Y en cuanto a nivel táctico, como he dicho, pues es evidente que hace ya tiempo que los rusos no avanzan nada, todo lo contrario, ¿eh? Están estancados cuando no van retrocediendo. Y evidencia que están retrocediendo es que están cogiendo no solamente prisioneros, sino también muertos en el campo de batalla. Eso demuestra que se ha cedido terreno al enemigo, bajo presión, y no ha dado tiempo a retirar sus muertos. Aunque también hay mucha propaganda, toda la información que estamos cogiendo es propaganda procedente del mismo bando, y entonces pues hay también informaciones de que el señor Putin pues se está metiendo como a nivel táctico hasta el pequeño nivel, ¿no? Eso puede ser también intoxicación. Igual que están dando intoxicación de los prisioneros de guerra rusos, que están poniendo muy mal al trato de la tropa, al funcionamiento de su ejército, pero eso no hay que hacerle mucho caso, porque los prisioneros son y no tienen libertad, y además quiere congraciarse con el que lo han captado, ¿no? Y tenemos la famosa película de Embajador del Infierno, como los españoles que normalmente pues, al interrogatorio pues todos negaban todo, que no habían ido a la fuerza, que no querían ir, que ellos eran comunistas, etcétera, ¿no? Y eso pues, puede ocurrir sobre todo en los prisioneros, en los que la moral sean más débiles o tengan un espíritu más débil, y teniendo en cuenta que, claro, que las informaciones que nos están sacando son de las que les interesa a ellos y siempre manipuladas. Luego yo creo que en ese aspecto la información que estamos recibiendo del comportamiento del ejército ruso y de sus soldados y la moral, yo creo que es más que dudosa. Y nada más. Muchas gracias, mi general, por la exposición que ha llevado a cabo sobre la situación actual de la guerra de Ucrania. General, teniente general don Emilio Pérez Alamán, ¿quiere hacer algún comentario al respecto, por favor? No cabe duda que lo que ha dicho Gerard Fontela, pues hay muchas razones palpables y en ellas estamos. Yo remitiría a nuestros oyentes a la primera intervención que tuvimos allá hace ya 2 meses, cuando comenzó la invasión de los rusos en Ucrania. Y si mal no recuerdo, no sé exactamente las palabras, pero había, número uno, que el objetivo de Rusia, a nuestro parecer, en aquel momento, a los 4 o 5 días de la invasión, pues era efectivamente la tenaza del Báltico al Mediterráneo, haciéndose en propiedad los rusos de toda la zona del Donbass, el Mar Negro, etcétera, etcétera. Bueno, que los demás movimientos, creo que también lo comentamos, hacia Kiev, el pretender invadir una nación de 40 y tantos millones de personas y de la extensión de Ucrania, pues parece un cuento de hadas, pero no, hubo una serie de acciones que no cabe duda que hicieron que el ejército ucraniano tuviera que atender a todas las amenazas que ellos tenían. Le ponían Kiev y la figura del presidente Zelensky como un objetivo prioritario o principal de los rusos. En realidad, pues bueno, con el tiempo hemos visto, después de estos 80 y tantos días de guerra, pues que el esfuerzo era ir al Donbass y hacerse con él. Que la excusa era lo que pasó con Crimea hace ya años y la actitud de la población ucraniana prorrusa, pues en fin, esas son otro tema a hablar. Pero lo que sí es cierto es que el conflicto ruso-ucraniano estaba en esa zona sur y este de la zona de Donbass, y la aspiración con la aquiescencia de una parte ucraniana prorrusa, que estaba siendo también muy machacada por parte del resto, y con elementos como el batallón Azov
etcétera, etcétera, pues les dieron excusa a los rusos para entrar ahí. Creo que ha habido una cerrazón política, diplomática y geoestratégica que nos ha llevado a esta guerra que se va alargando, convirtiéndose en una guerra de desgaste y que la solución final, pues a lo mejor es la misma que hubiera sido por otros medios. En el campo táctico, pues yo no estoy tan, por las noticias que llegan, tan seguro de que precisamente en esa franja del Donbass, Rusia esté, no sé, perdiendo, en una palabra. Hay imágenes de bajas rusas, por supuesto. Cuando hemos hablado del empleo de los carros, creo que ha sido un error táctico, tal y como lo ha hecho Rusia. Ha perdido mucho material y también personal, como es lógico, pero la zona de Mariupol, pues ayer, sin ir más lejos, salían unas escenas donde prácticamente se estaba retirando, aunque el presidente Zelensky salía a la tele a negarlo. Lo cierto es que se estaban retirando las fuerzas que estaban en la acería como último bastión de la ciudad. Se estaban retirando los ucranianos. Quedaba ya ahí un núcleo pequeñito aguantando, no sé cómo ni con qué finalidad, pero lo que no cabe duda es que estaban en las pésimas condiciones. Al personal civil, al parecer, también por un alto el fuego temporal, pues Rusia permitió que se evacuara personal civil, muchos de ellos hacia Rusia, más que hacia Ucrania. En fin, que esa situación en esa zona concretamente, pues está, pues, para mí en tablas, más que un vencedor o un vencido, aunque todos al final sean los vencidos, pero ahora mismo en el alcanzar ese objetivo, pues están más en tablas que a favor de los ucranianos. Y luego, por último, voy a hacer un comentario sobre la salida esta de la solicitud de adhesión a la OTAN de los nórdicos. Pues no cabe duda que son jugadas difíciles de analizar en nuestra posición de falta de información. Yo creo que hacer un análisis de si es bueno, si es malo, si es oportuno o no es oportuno, pues me parece que son jugadas y en todas esas jugadas veo unos intereses, como dije también en aquel primer comentario de la guerra, que tenía, además de sus funciones o de sus objetivos geoestratégicos, tácticos y demás, una finalidad económica. Y ahí hay que hacer como las películas de detectives, quién sale ganando con esto, en ese aspecto. Y pues quién es el que maneja los hilos desde lo más alto y con la mayor potencia dentro de la organización del Tratado del Atlántico. Pues no sé, dejarnos llevar por comentarios periodísticos, pues no nos da una claridad muy grande para decir que esto es así o es lo contrario. Lo que es cierto es que hasta este momento ni Finlandia, ni Noruega, ni Suecia han tenido problemas con Rusia importantes, de esos de una gran tensión. Que esto de Ucrania lo precipite, pues también es cosa rara. Como decía el general Fontela, el ser más no nos hace más fuertes. Cuando cualquier decisión hay que hacerla por unanimidad absoluta. Es decir, que ahora mismo Turquía puede echar abajo todo este follón que tenemos informático de que si con las
imágenes de los suecos y los finlandeses con el secretario general de la OTAN intercambiándose papeles con las banderas, da igual, pues llega el señor Erdogan, y de buena primera dice que no, y por lo que consta en el tratado se acabó lo que se daba, o da lugar a que haya una serie de condicionantes de ciertos países, no solamente de Turquía. Hemos comentado ahí también que España puede poner condicionantes ahora que es el momento, ya que no supo o no quiso hacerlo en su día. Pero es que hay otros países más, que son muchos los países que forman la OTAN, que tienen sus intereses. Y como dijo Churchill hace ya mucho tiempo, por lo menos yo lo he oído como si él fuera el autor de dicha frase, aquí no hay alianzas, hay intereses. Y entonces, pues hay muchos intereses y yo no quiero alargarme más por si quiere decir algo don Fernando, pero recuerdo estando en Bosnia, apareció por allí un coronel con su séquito de boinas verdes, cuando americano, por supuesto, que no estaba metido en el lío de los Balcanes, y nos dio una serie de charlas bastante aclaratorias de lo poco que se fiaban los Estados Unidos de Europa y que tenían que venir ellos, aunque los Balcanes eran europeos, tenían que venir ellos una vez más a Europa a arreglar un problema que los europeos no eran capaces de resolver. Bueno, pues en ese batiburrillo estamos ahora otra vez. Veremos a ver lo que quiere el señor Biden y sus muchachos. Nada más. Muchísimas gracias, mi general. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando. Minutito y medio, don Fernando, por favor. Minutito y medio. Bueno, pues en minutito y medio, pues 2 conclusiones rápidas. Esta guerra va a ser, en mi opinión, muy problemática, muy larga y muy costosa. Problemática y larga, pues porque a Rusia le está costando mucho avanzar, va a buscar, digamos, está a paso lento ocupando villas y aldeas y no logrando realmente entrar en poblaciones incluso medianas, pero por lo menos puede llegar a ir cercándolas y al final, bueno, más tarde o más temprano se acabará haciendo con lo que son las provincias oblast de Donetsk y Lugansk. Y entonces ahí buscará una salida en que Ucrania acepte una amputación de su territorio con la pérdida de esas 2 provincias y las del sur de Gerson y parte de Zaporilla para negociar una paz. Claro, el problema es que esa paz puede costarle negociar a una Ucrania, donde su coste ha sido alto y donde además tienen una cierta euforia de victoria, con lo cual puede costarle mucho al gobierno ucraniano aceptar esa pérdida y amputación. Y sí que nos podemos encontrar con una guerra más larga hasta que ya el propio, muy de posiciones, muy en líneas fijas, en que nadie arriesgue un gran avance, como lo que pasó en los últimos 7 años, pero con una tensión permanente, casi como lo que fue el final de la guerra de Corea. Y claro, eso desgastará mucho a ambos, pues hasta que llegue un poco ese momento de la paz. En una Ucrania que es la gran perdedora de esta guerra, que ha quedado pues bastante devastada y que puede haber amputado parte de su territorio, muchas bajas. Rusia, que ha perdido muchísimo, se ha quedado aislada internacionalmente, y un gran vencedor de Estados Unidos. Ahí queda dicho. El general don Salvador Fontella, un minutito por si quiere añadir algo. ¿No quiere añadir algo? Yo simplemente, si me permiten, seguro no, mi general no quiere añadir.
Unos comentarios mínimos. Yo creo que el papel en la Unión Europea de Hungría está bloqueando la sexta ronda de sanciones con el tema del embargo del petróleo y del gas. Es un elemento de estabilización que hay que tener en cuenta. Luego también quería llamar la atención sobre el tema de que se está anunciando ya una guerra comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido a cuenta del Brexit, porque el tema de Irlanda se está poniendo muy caliente, han ganado, vamos a decir, los unionistas, y ahí ya la Unión Europea se va a quedar ya en el papel de tonto entre los tontos, ¿no? Porque que tenga ahora que sufrir un contexto de guerra comercial con el Reino Unido ya me parece increíble. Luego una cosa que me llama mucha atención es que se está organizando en Estados Unidos un puente aéreo para leche de lactantes, porque tienen que importar, ¿eh? Entonces llama mucho la atención como Estados Unidos también de alguna forma está exponiendo a su población más vulnerable, a las madres, en el sentido de que no tienen leche para lactantes, y allí no hay bajas de maternidad como en España, en la Unión Europea. Allí dan a luz y a los pocos días se vuelven a trabajar, ¿no? Y luego otra cuestión que me interesa mucho es el hecho religioso. Se habla de que se va a sancionar también a Kirill, el patriarca de Moscú, por parte de la Unión Europea, cosa que me parece un error meter ese tema religioso en este contexto. Y con respecto al tema del Donbass, resaltar que las zonas que está ocupando ahora mismo Rusia, digamos, de la zona del Donbass, representan aproximadamente un espacio que produce el 90% de la energía en Ucrania. Es decir, se están quedando, desde un punto de vista energético, con los territorios más ricos. Con lo cual, Ucrania va a quedar en una situación verdaderamente empobrecida, ¿no? Y ya para acabar, en cuanto a lo que es la ampliación de la OTAN, totalmente de acuerdo con lo que dice Gena Fontella, es momento de renegociar la incorporación de Ceuta y Melilla, pero digamos, para descargar tensión habría que decir el aspecto, entre comillas, positivo de esa cuestión, más allá de la negativa de Turquía, es que no hay minorías rusas en Finlandia y en Suecia, a diferencia de lo que hay en Ucrania. Es el tema dichoso de esas fronteras, vamos a decir, que han separado, bueno, que han exacerbado las cuestiones de las minorías. Y ya para acabar, muy brevemente, destacar el punto de peligro que es para España que la cumbre de la OTAN se vaya a celebrar en Madrid en el mes de junio y con Pedro Sánchez. Eso yo creo que nos pone en una situación de máxima inseguridad internacional, porque este hombre está verdaderamente enloquecido y es capaz de ofrecer cualquier cosa, con tal de hacerse una foto con Biden, 5 minutos, un paseíto. Eso realmente es una pena que España esté en esa situación de debilidad, porque luego Pedro Sánchez es el peor anfitrión para este tipo de cumbres tan decisivas para España y para el mundo en general. No sé si quieren aportar algo más ya para acabar, caballeros. Bueno, pues estamos prácticamente fuera de tiempo. Muchas gracias por su atención, queridos oyentes. Sigan con nosotros, difundan este programa La Pica en Flandes, la voz de los colectivos cívico-militares en España, que como ven está lleno de análisis, de profundidad y sobre todo de auténtica diversidad y libertad de expresión. Muchísimas gracias, que pasen buen día y feliz semana. Nos vemos la semana que viene.